Buenos días, mi nombre es Olavo Bittencourt y yo soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Santos. Mi presentación de hoy es sobre la temática de la delimitación del espacio ultraterrestre. El derecho espacial regula las actividades espaciales y exatamente las actividades humanas relacionadas con un dominio específico, que es el espacio ultraterrestre. Pero tenemos acá un problema, porque no hay una delimitación ni una definición de lo que sea el espacio ultraterrestre. Existe en realidad una frontera legal, aún no delimitada, entre el espacio aéreo, que está bajo el control y jurisdicción nacional de cada uno de los estados del mundo, y el espacio ultraterrestre, donde las proclamaciones de soberanía no están actualizadas. Entonces, la delimitación de la frontera entre el espacio aéreo y espacio extraterrestre es importante desde el punto de vista jurídico. Pero, mismo después de décadas de intensos debates, no tenemos hasta el momento una solución multilateral de compromiso. Con la evolución natural de la tecnología, que está reduciendo las diferencias entre las actividades aeronáuticas y las actividades espaciales, el tema adquiere una relevancia renovada y es importante conocerlo bien, incluso para pensar en salidas de reglamentación internacional. Miren ahora los tratados en vigor. En relación al espacio ultraterrestre, tenemos en el Tratado del Espacio, que es reconocido internacionalmente como la Magna Carta del Derecho Espacial, una previsión muy clara que no se podrá ser objeto de apropiación nacional. Entonces, ningún Estado se puede apropiar soberanamente el espacio extraterrestre, incluso órbitas y cuerpos celestes. Entonces se reconoce en el artículo 2 del Tratado del Espacio que el espacio extraterrestre es un territorio internacional, como por ejemplo la Antártida. Pero en relación al espacio aéreo tenemos una previsión muy distinta. El artículo 1 del Convenio de Chicago de 1944 dice que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Entonces, todos los estados tienen espacio aéreo y todos los estados tienen soberanía sobre sus espacios aéreos. El problema es que no existe hasta el momento una delimitación multilateralmente acordada de la frontera entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Esta frontera vertical es importante exactamente porque el derecho aeronáutico y el derecho espacial se basan en diferentes regímenes jurídicos internacionales, exactamente en relación a la soberanía de los estados, de las naciones. Esto crea una realidad contradictoria y muy compleja, porque el espacio ultraterrestre constituye la frontera vertical de los territorios nacionales que, aunque finitos, se extienden sobre la superficie de la Tierra hasta una altura hasta el momento indeterminada. Entonces, la falta de una delimitación multilateral genera, por consecuencia, por supuesto, una mayor inseguridad jurídica que merece contemplación por la comunidad internacional. Debates multilaterales sobre el tema existen hace mucho tiempo y generalmente están centrados en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos, exactamente el COPUS. Y los debates están en el programa de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos desde 1966, como por bajo una propuesta francesa en relación a cuestiones relativas a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. Pero hace mucho no es posible obtener consenso con relación a esta cuestión y las discusiones permanecen en debate.
Há incluso um grupo de trabalho específico sobre delimitação e definição do espaço, Definition and Delimitation of Outer Space, que se foi criado em 1984 e actualmente é presidido pelo diplomata brasileiro André Rippel. Pero, en el Corpus, permanece uma disputa eterna entre os funcionalistas que não defendem a delimitação e os espacialistas que querem que se cree um mecanismo legal de delimitação da fronteira vertical. Vamos a conhecer agora as diferentes perspectivas de los dois grupos, pero primeiro é importante reconhecer uma realidade muito importante. Corpus decide bajo el consenso. Então é importante que não exista uma oposição a uma proposta regulatória no Corpus. Se há solo Estado que não acepta a proposição, é possível impedir que se mantenha os debates e que se obtenha uma regulamentação internacional e se apruebe uma regulamentação nacional no âmbito do Corpus. Como o Corpus a cada ano recebe novos membros, está cada vez mais difícil obter o consenso no Corpus. Vamos a ver agora as perspectivas de los llamados funcionalistas. Su posición es de que la delimitación del espacio extraterrestre es innecesaria o mismo imposible por cuestiones políticas, naturales o jurídicas. Su justificación es muy simple. No hay problemas hasta ahora la ausencia, la inexistencia de una delimitación del espacio aéreo y el espacio extraterrestre. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las reglas aplicables a las actividades? La idea de los funcionalistas es que el régimen legal depende del propósito de la actividad, no exactamente del lugar donde efectivamente se lleva a cabo. Vamos a mirar siempre la naturaleza de la actividad en el propósito de la actividad para que se pueda encontrar, recorrer el régimen jurídico aplicable. Pero esto trae un dilema. No tenemos hasta el momento una delimitación, una definición de lo que sean actividades espaciales. No hay acuerdo internacional a respecto de esto. Otro punto que merece atención. Possivelmente, bajo la perspectiva funcionalista, los lanzamientos y reentradas espaciales nunca faltarían al respeto a la integridad territorial de las naciones extranjeras, ya que siempre se otorgarían derechos de paso. No sería necesario ninguna forma de autorización para lanzamientos y reentradas internacionales que cambien en su percurso de territorios nacionales. Entonces, es una cuestión importante. ¿Hay o no derechos de paso para lanzamientos y reentradas de actividades espaciales en el derecho espacial y en el derecho internacional como un todo? Miren ahora los espacialistas, por favor. Su posición es que, de una manera general, ellos defienden la delimitación de la frontera entre el espacio aéreo y extraterrestre, pero con base en distintos criterios. No hay acuerdo con relación a uno solo criterio que pueda traer seguridad jurídica para la cuestión. Algunos estados definen, por ejemplo, el límite de la capacidad aerodinámica de los objetos. Otros defienden el menor perigeo de los objetos espaciales. Y hay otros incluso que piensan establecer un marco regulatorio fijo bajo una previsión legal y una actitud específica. A través de los años, tuvimos varias propuestas muy interesantes, pero que van a utilizar criterios legales o entonces criterios científicos técnicos, pero no tuvimos hasta el momento ningún acuerdo. Y es importante reconocer que se establece un límite. A bajas altitudes se restringe la soberanía territorial de los estados, una cuestión que tiene una carga política muy importante. Si vamos a establecer una delimitación en relación a grandes altitudes, puede verse afectadas órbitas importantes, especialmente en las órbitas bajas, que están cada vez más a ser utilizadas
por los estados y por las empresas que desarrollan actividades espaciales. Aunque se puede reconocer que la mayoría de los estados miembros del COPUS son espacialistas, todavía no hay consenso sobre un solo criterio de delimitación. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos ofrecerles hoy? En primer lugar, la ausencia de una solución multilateral cria, por consecuencia, una autorización. Autoriza a los estados a establecer mecanismos legales nacionales de delimitación, pero que crean delimitaciones unilaterales que van siempre a seguir los intereses locales. Y cuando vamos a estudiar los diversos ejemplos que existen hoy sobre delimitación unilateral bajo legislación doméstica, es posible perceber que no existe un único estándar legislativo. Los estados van a seguir diferentes criterios para la delimitación. Por ejemplo, Kazajistán y Dinamarca siguen el marco de 100 kilómetros de altitud, pero Bielorrusia sigue uno de los 20 kilómetros de altitud. La Austria, por ejemplo, establece que el espacio ultraterrestre empieza en el lugar en el que las aeronaves ya no pueden operar por sustentación aerodinámica, sino solo de acuerdo con las leyes de Kepler. El Ecuador reclama derechos soberanos sobre la órbita geoestacionaria arriba de su territorio nacional. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una salida? ¿Es posible obtener una salida? Yo creo que sí, es posible y es necesario. Se apoya acá la creación de un acuerdo multilateral capaz de equilibrar las diferentes perspectivas, o sea, equilibrar la delimitación del espacio ultraterrestre, una perspectiva de los espacialistas, con el derecho de paso de los objetos espaciales durante el lanzamiento y reentrada, bajo una buena reglamentación que establezca los derechos y deberes de los estados con relación a las actividades espaciales. Es posible obtener una fórmula de reglamentación que reconozca la importancia de la delimitación del espacio extraterrestre, pero que al mismo tiempo reconozca las diferentes perspectivas, tanto de los estados de todo el mundo, que todos tienen espacio aéreo, pero incluso las perspectivas de los estados que desarrollan actividades espaciales e incluso las perspectivas sobre las fases de lanzamiento de los objetos y la reentrada de los objetos espaciales. Muchas gracias por la oportunidad y agradezco una vez más. Saludos.